Venga lo que venga, Alejandro Litmanovich desde Vox 88.3, salud, espiritualidad y actualidad. Bueno, como psicólogo, como persona que siempre le ha interesado el cerebro, es que llegué hace un tiempo, creo que a través de un colega, Horacio Andino, a contactarme con Horacio Krell, el CEO de Ilven, en la búsqueda personal, que ya voy a hacer entrenamiento en algún momento, de poder leer con mayor velocidad y que me quede. Porque como lector empedernido a veces tengo un montón de cosas para leer y quisiera aprovecharla. Y si hay un método, una manera de lograr que lo pueda hacer de una manera eficaz y con mayor velocidad, bienvenido sea. Y en esa búsqueda también encontré que Ilven, que ahora estamos en conexión justamente con el CEO, Horacio Krell, ofrece un montón de programas, pero ¿quién mejor que él para compartirlo? Así que, ¿cómo estás, Horacio? Buen día. Gracias por la entrevista. ¿Cómo andás? Todo bien, preparados para una clase demostrativa que vamos a dictar a las 12 por Google Meet, explicando más en detalle todo lo que hace Ilven, que tiene que ver, como decías bien vos, en aprender a usar el cerebro, que la mayoría de las personas, por carencias metodológicas de nuestro sistema educativo, utiliza tan solo al 10% de su capacidad potencial. ¿Eso es así o es un mito del 10% de la capacidad que tenemos, que usamos? Bueno, Facundo Manes suele decir que es un mito, pero yo creo que él no comprende algo muy importante, que es que evidentemente intentamos usar el 100%. Nadie quiere usar el 10%. En la práctica, el rendimiento es del 10%. No es que no usemos todo el cerebro, sino que lo usamos al 10% porque no sabemos cómo funciona y tampoco los métodos que perfeccionan el rendimiento del cerebro, Claro. algunos de los cuales ya los habías adelantado vos, y tienen que ver con mejorar la percepción, tanto en la lectura como en la escucha y la capacidad de observación. Luego el procesamiento de la información, por ejemplo, con el método de lectura veloz, una persona lee 3 veces más rápido y comprende mejor. Pero si no sabe procesar la información, Claro. no logra sintetizar lo importante. Entonces nosotros enseñamos en forma combinada a leer rápido, a sintetizar la información importante y accesoria y también a memorizarla, de manera tal que quede todo preparado en el cerebro para la comunicación oral o escrita de la información recibida. Y el programa nuestro termina con la parte de inteligencia. De nada me sirve ser muy bueno en la percepción, en el procesamiento y en la comunicación si luego no sé utilizar correctamente el capital intelectual. Por supuesto, está buenísimo lo que decís en una era en que hay acceso a la información todo el tiempo, en todas las épocas, pero en esta de las redes, de la tecnología, de los grupos de WhatsApp que lleva una, llega otra, los libros de papel, el diario, infoxicados, dice un amigo, intoxicados de información, pero si logramos, de acuerdo a nuestros compromisos, como se dice en el coaching, eh, tener esta cuestión de separar lo principal de lo accesorio y luego la ayuda para procesarlo y para comunicarlo, que por lo menos para mí es fundamental, y para vos que das clases y demás también es un golazo. Vos El me... día tiene, el día tiene 24 horas, ¿no? Sí, Eso nadie lo puede cambiar. Pero lo que podemos hacer es mejorar el rendimiento de manera tal que el día se alargue. Porque si vos, por ejemplo, lees 3 a 5 o a 10 veces más rápido de lo que lees actualmente, vas a lograr solucionar todos los problemas de estudio, trabajo o negocio, la actividad que tengas mucho mejor. O sea que te va a generar tiempo libre o la posibilidad de acumular más información si necesitas rendir un examen dentro de pocos días. eso es buenísimo para rendir el examen. Yo te preguntaba, vos me comentaste que había el concepto de cerebro trino. ¿Podés compartirlo con nosotros? Sí, si querés podemos generar una imagen para que se vea con mayor claridad A ver. que nuestro cerebro tiene solamente de racional una parte, porque heredamos nosotros
heredamos del reptil los instintos. Ujú. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros vemos ahora la imagen, vamos a ver que el cerebro Yo no la tengo a la es imagen, trino. Horacio, no la tengo. ¿Cómo? No la tengo a la imagen, Está deshabilitada, Alejandro. ¿Nos habilitás el compartir? Es que no podemos hacer eso, creo. Compartir pantalla. Bueno, ¿Se puede compartir, igualmente, Etiel? A ver. No, igualmente lo están viendo, ¿no? no se Las puede, no personas. importa, no importa. Vos contanos de acuerdo a la imagen que tenés, o mandala y después yo la pongo más adelante. Bueno, ahí te la va a mandar Valeria Ah, seguramente buenísimo, por vale. WhatsApp. Bueno. Pero básicamente la imagen que tenemos muestra que el cerebro tiene tres partes, por Ujú. eso se llama trino, ¿no? Sí, La parte racional estaría en la corteza, pero nosotros no somos totalmente racionales porque hemos heredado del reptil los instintos, que es la parte baja del cerebro, ¿no? ujú, En la parte media están las emociones. Quiere decir que el ser humano debe aprender a sintonizar los instintos, las emociones y los pensamientos. exacto. Esto es una cosa que nosotros le damos mucha importancia porque muchas veces cuando la gente piensa que está razonando, que está pensando o resolviendo un problema, resulta que está actuando de forma emocional, o sea que no ve la realidad tal como es, sino como la marcan sus emociones, o si no, actúa en forma instintiva. La mayoría de las personas piensa que actúa de alguna manera y forma inteligente, pero no. En la conducta diaria lo que hacemos es reproducir lo que tenemos guardado en la memoria. Y eso lo vemos también cuando nosotros planteamos acertijos, juegos de inteligencia. Ujú, Por ejemplo, en la clase demostrativa que vamos a hacer hoy a las 12, que podemos invitar a tu audiencia, sí. hacemos una serie de ejercicios demostrativos, pero también tomamos test de inteligencia. En este momento te voy a plantear uno de tipo más bien auditivo, dado que no tenemos imágenes. Por ejemplo, le decimos a las personas cuál es el primer número desde el punto de vista alfabético. El primer número desde el Entonces, punto de vista ¿cuál es el alfabético. primer número existente si lo consideramos desde el punto de vista alfabético, no numérico? El A, Numérico podríamos decir que empieza con el 0, con el 1, claro. con el 2, ¿no? Ujú, Pero desde el punto de vista alfabético ya la persona le pones un problema en la mente. ¿Qué será esto? ¿Cuál será el primer número? Entonces ahí tiene que pensar. Por eso el cartel que se pone muchas veces, think, piense, que está frecuentemente en las oficinas de los grandes empresarios, es imposible pedirle a una persona que piense, porque pensar es un proceso, que muchas personas lo confunden. Cuando dicen, por ejemplo, no estuve pensando en vos, eso es memoria, no es pensamiento. O cuando dice yo pienso de esta manera, eso no es pensamiento, es creencia. Pensamiento es un proceso que lleva a la resolución de problemas. Por eso cuando exacto. yo pregunto cuál es el primer número desde el punto de vista alfabético, las personas hacen clic de que tienen un problema y lo tienen que resolver. Exacto. Otro dice, no hago nada, no me interesa. Entonces ya para él eso no es un problema. Un problema primero hay que aceptarlo y luego hay que resolverlo. Ujú, Nuestro entrenamiento cognitivo se basa no solamente en técnicas, sino también en enseñarle a las personas a resolver problemas. Los oyentes deben estar pensando ya la respuesta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta habitual? La mayoría de las personas dicen 0, sí, yo dije cero. considerando, Yo dije cero. claro, vos No, dijiste 0, perdón, claro. yo dije A, perdón, yo dije A. Vos dijiste A, pero no, está bien, tiene que ser un número, pues yo pregunto cuál es el primer número, Ah, el número, sí. desde el punto de vista alfabético, ¿no? Entonces, la Cero. mayoría de las personas actúa el instinto, ¿no? Sí, No el actúa instinto. el pensamiento. Entonces dicen 0, pero 0 no es el primer número, porque ya, por ejemplo, si dijeran 5, sería otra opción, ¿no? Entonces, 0 es mejor que 5. Sí. 4 tiene la C y la U, o sea que está al final del alfabeto. En Ujú, cambio, la E está dentro de las primeras letras, pero hay un número que es el que resuelve el problema. Este tiene un solo resultado correcto, porque hay un solo número que es el primero desde el punto de vista alfabético.
entiendo. Entonces la gente empieza a madurar, pensar y al final lo saca, ¿no? Va diciendo no, ¿cuál puede ser? Y llega a la solución. Muchas veces nosotros no decimos la solución cuando planteamos los ejercicios, porque una vez que la persona lo entiende, dice, ah, perfecto, pero no tuvo el trabajo de pensar, de hacer hipótesis, ir chequeando, ¿no? Sí. Pero si te parece, para no alargarlo, porque obviamente estamos en un programa radial donde el tiempo es un factor fundamental, Sí. si te parece, doy la respuesta en este caso para A ver, analizar dale. el resultado. ¿Cuál es? El resultado correcto de esto es 14. ¿Eh? ¿Por qué? 14, porque es la C con la A. Ah, Es la primera letra, en cambio el 4 no sería, el 5 tampoco y el 0 porque son letras que vienen después. En cambio, cuando decís 14, la primera letra es la A. ¿vos lo sacaste, Ariel? Le pregunto al operador. Sí, Lo que podemos dejar, sí, la es Seira. La Seila, el operador lo había sacado. felicitaciones para el operador. Entonces, les voy a dejar un próximo ejercicio, ese sí, para que lo resuelvan con más tiempo, que es cuál es el último número desde el punto de vista alfabético. Ahí Es estamos el mismo pensando. es el mismo concepto, pero va a ser más fácil de resolver una vez que sabemos que el 14 es el primero. Bueno, de estos tenemos miles de ejercicios nosotros. ¿Y qué ventaja tiene? Que el alumno se entrena y aprende a trabajar con los dos hemisferios cerebrales. Porque nosotros tenemos un cablecito que se llama cuerpo calloso, que es un cable que une los dos hemisferios cerebrales. Sí. Justamente en el cerebro de Einstein se comprobó que ese cable era más grueso que el común, porque la mayoría de las personas trabaja con un solo hemisferio, no usa en forma simultánea los dos. En cambio nosotros, en nuestro método, enseñamos a hacer la conexión entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho para que trabajen en equipo. Por eso Einstein decía que la imaginación es tan importante como el conocimiento. Él se le ocurrían las ideas y luego las verificaba, o sea que tenía un trabajo en equipo entre los dos hemisferios cerebrales. Ah, mirá vos. Muy interesante. Entonces, para resolver un problema, si vos lo querés abordar desde el punto de vista lógico, te va a costar mucho trabajo, porque la lógica es rígida, conceptual, se basa en la palabra. En cambio, la imaginación se basa en el hemisferio derecho, que es el que se le ocurren las ideas. Por ejemplo, a Einstein siempre las ideas se le ocurrían en el hemisferio derecho. Para imaginar la teoría de la relatividad, el primero se imaginó viajando en la punta de un rayo de luz. Y esa idea fue la que lo llevó después a razonar la teoría. O sea que hay una interacción permanente entre los dos hemisferios si nos enseñan a usarlo. Por ejemplo, en nuestras demostraciones de memoria que hacemos frecuentemente, donde recordamos 100 números en el acto, la gente se sorprende por cómo lo podemos hacer. Pero es fácil cuando uno aprende mnemotecnia. La mnemotecnia consiste en que las huellas en el cerebro sean más profundas mediante no el mero razonamiento, porque vos podés leer un libro y entenderlo perfectamente, aún rápidamente lo entendés, lo cerrás y no te acordás de nada. ¿Por qué? Porque no supiste hacer la memorización. La memorización no es algo automático, Claro. requiere lo que se llama mnemotecnia, Sí, y sí. ya la practicaban los griegos desde la antigüedad y luego se perdió con el transcurso del tiempo. Por eso nosotros no solamente enseñamos a leer rápido y con buena comprensión, sino a evitar el subrayado, que es tan común. ¿Por qué es malo el subrayado? ¿Es malo? Porque la persona viene leyendo y se detiene, entonces pierde un proceso. En cambio, si aprende a hacer la síntesis mental de lo importante, si el mapa, luego la mnemotecnia la aplica de forma simultánea. O sea que al terminar de leer un capítulo está en condiciones de reproducirlo sin necesidad de volver a leer como hacen muchas personas. Y por supuesto sin subrayar, porque la persona común sabes a qué velocidad lee. ¿A qué velocidad? 100 palabras por minuto. Pero cuando vos subrayás, bajás a 20. Imagínate que así no vas a terminar un libro. Por eso los lectores argentinos leen solamente 3 a 4 libros por año con suerte. Pero Horacio, te hago una pregunta, porque yo subrayo o anoto al lado, porque una vez leí que Newton o no sé quién tenía todos los libros escritos y los vi. Porque digo, no me voy a acordar. ¿Cómo hago para acordarme lo relevante entonces? Que me preguntaban también. Claro, el tema es que la persona necesita eso porque carece de una mnemotecnia. Porque la persona tiene que hacer la anotación porque cree mágicamente que por subrayar
eso le va a quedar grabado. Todo lo contrario, la persona, si vos vas al cine, por ejemplo, ¿no? ¿Estás parando la película para verla nuevamente? No, la ves completa. Y al salir del cine te acordás de todo. En cambio, cuando leemos, nosotros tenemos la tendencia a parar, o ir para atrás, lo que se llama regresión. En Sí, cambio, nuestro método consiste en ir para adelante, porque si vos vas leyendo con buena comprensión y velocidad, vas distinguiendo lo importante de lo accesorio, lo vas sintetizando en un mapa conceptual y aplicar la mnemotecnia es lo ideal, porque en una sola lectura cumplís un ciclo perfecto, que luego te deja el material dentro del cerebro para que puedas comunicarte sin ayuda a memoria. Viste que muchas veces los oradores tienen que recurrir a ayudas de memoria, leer de algún lado. sí. Nosotros no, y pierden comunicación con el auditorio. Bueno, yo hago eso, siempre tengo algún soporte, leo. Exactamente. Bueno, evidentemente la educación a unas personas universitarias, profesionales, no los han preparado para mejorar el rendimiento del cerebro. Por eso es que la mayoría de las personas se defiende con herramientas que no son las mejores. Nosotros hemos ideado un método que lo estamos exportando, inclusive a nivel internacional, y hemos creado una carrera de neuroeducador para psicólogos. Por Ajá. ejemplo, a mí siempre me interesó capacitarte, como se capacitó tu colega, ¿no? El que nos Horacio. conectó, que es Andino. Él se capacitó como neuroeducador. ¿Qué significa? Que nosotros vamos transfiriendo a los profesionales una metodología para que ellos la apliquen a su vez con sus clientes, pacientes, alumnos, y esto ha logrado una difusión internacional, dado que nosotros solos no podríamos educar a todo el país. Entonces vamos creando estas carreras y le damos una franquicia a todas las personas que trabajan con nosotros para poder enseñar el método y crear una Argentina con una población mejor educada. Vos sabés que Argentina figura en el puesto 58 entre 65 países. Cuando les toman a los chicos de 15 años, que son los dirigentes del futuro, les toman un test para medir su rendimiento. Sí, Y hemos terminado en el puesto 58 entre 65 países en los exámenes internacionales que hace la OCDE. Y Argentina llegó a ser potencia en la época que la educación, con Sarmiento, la educación se había convertido en una política de Estado. claro, tal cual. Horacio, vamos ahora a presentar el flyer de la masterclass y después la próxima acordamos para continuar con algún desafío y me parece muy importante esto último que compartiste de el puesto en el que estamos, el 58. Si bien hay una necesidad que es el hambre y hay 3 de cada 4 pibes que no comen en Argentina, entonces su cerebro, o que no comen bien, no está bien, pero de todas maneras hay que entrenar estas habilidades para estar mejor como país, ¿no es cierto? Hay un problema político, ¿no? Que es no considerar que la educación es la industria pesada de una nación. Los países que están mejor en economía lo están también en educación. Además, pocos medios como el tuyo se interesan en esta materia. Vos ves los programas de televisión, ves todo, se hablan loas de la educación, pero nadie da una propuesta concreta de Sí, es verdad. cómo hacer para mejorar el rendimiento. Nosotros comenzamos a los 2 años de edad del chico en la comunicación con el padre, que aprenda a leer de otra manera, para que luego no vaya generando vicios que luego lo hagan hacer el curso ya cuando tiene 20 años. Lo ideal es ir moldeando, preparando el cerebro desde la primera edad para aumentar su rendimiento. Y te felicito y te agradezco que me hayas entrevistado, porque en general no se le da la suficiente importancia a que la educación argentina atrasa y con ella atrasa al país. Está muy bueno eso. Sí, sí, para mí es muy importante y, y bueno, ahora vamos a pasar la placa, la tenemos, Ari. Ahí está, la masterclass. Enciende tu cerebro, alcanza tu superación personal, optimiza tu rendimiento intelectual. Este sábado 28 del 5, o sea, hoy a las 12 horas, solicita el link de acceso. Bueno, ya lo pasamos y seguramente si me contactan al 341-580-4414 alcanzamos a anotar alguno más para la máster que son bastante seguidos. Así que también tenés algo muy inteligente que es tu perseverancia, Horacio, en difundir, en compartir y por eso acá estamos también, ¿eh? Claro, también las personas pueden recurrir, si de improviso no pueden participar hoy a las 12 de la clase, Sí. pueden recurrir a ilben.com, Ah, que es perfecto. nuestro sitio web, donde hay mucha información
y si no, a nosotros mismos que estamos siempre al pie del cañón para entrevistar a las personas, tomarles un test. Tomamos un test gratuito para medir cómo anda su cerebro, a ver si está utilizando el 10, el 20, y a partir de ahí la persona realiza el curso, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Si nosotros no sabemos cómo está rindiendo la persona, ¿cómo hacemos para hacerla mejorar? Perfecto. Me parece muy bueno lo del test y cómo puede mejorar la persona. Te mando un fuerte abrazo, Horacio, y seguimos en contacto. Igualmente, y muchas gracias por el espacio. No, por favor, después te mando cuando lo suba a YouTube. Muchas gracias. Gracias, Horacio. Bueno, fue Horacio Krell, el CEO de ILBEM, y muy revelador esto que pasa en el país respecto a la educación y que hay una correlación entre educación y cómo están bien los países. Después, bueno, hay otras cuestiones porque Alemania nazi era un pueblo muy culto, o sea, es complejo. Sin embargo, estas dos variables se correlacionan entre sí y es por eso tan importante lograr el máximo rendimiento del cerebro, teniendo en cuenta de poder lograr que en Argentina la gran pandemia, que es la pobreza y el hambre, deje de suceder. Seguimos luego en Venga lo que venga.